día quiero hablarles sobre un tema que he titulado Si Dios está, todo sale bien. Si no está, todo sale mal. Y esto suena como a veces sí y a veces no. Estará basado el sermón en el libro de los Jueces. Y hay una declaración que me anticipo a expresarla, y es en el último capítulo del libro de Jueces, que sería el capítulo 21, versículo 25. Vea cómo cierra ese libro. No lo he empezado, ya lo estoy concluyendo, ¿verdad? Pero vea cómo cierra este libro. En estos días no había rey en Israel. Aquí está lo dramático. Cada uno hacía lo que le parecía. Tremendo, ¿no es cierto? Cada uno hacía lo que le parecía. ¿Qué Dios ni nada? ¿Qué líderes ni nada? Yo así soy y punto. A mí nadie me doblega. A mí me crearon para ser así como soy. Pero mire, hermano, esto dice Dios, eso se los dijo a otros. A mí no me ha dicho nada todavía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, hermanos, a través del mensaje vamos a ir viendo por qué la decadencia en tantas cosas o áreas de nuestra vida y por qué escuchamos a otros que están viviendo una vida exitosa, una vida bendecida, una vida sí, quizá con problemas, pero con una presencia y una gracia de Dios maravillosa. ¿Y por qué otros nos vemos o se ven como que si Dios ha muerto? El Señor claramente se muestra diciendo que Él vive, está sentado en su trono alto y sublime. Y si tenemos esa concepción, tenemos esa claridad, entonces las cosas tienen que ser diferentes en nuestra vida. Vamos a comenzar dando lectura a Jueces 1:1. Dice así la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Cuando leemos la palabra de Dios y nos detenemos un poco en la parte histórica, particularmente de Israel, muchos señalan que esas son cosas que le pasaron a un pueblo. Y muchos no están de acuerdo que sea parte de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué magnificar a un pueblo dentro del contexto de la palabra de Dios? Preguntan algunos. La respuesta la podríamos encontrar en las palabras del apóstol San Pablo en 1 Corintios 10. Del versículo 1 al 6 leemos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron
como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces aquí podríamos encontrar la respuesta. Es para nuestra propia enseñanza. Es en eso que vamos a darnos cuenta por qué un pueblo lleno de promesa pasó por la situación que pasó. ¿Por qué muchos no entraron a la tierra prometida? ¿En qué estribó la razón de ello? Precisamente fue a causa de la incredulidad, a causa de la tentación con la que tentaron a Dios. Dios dijo 10 veces me han tentado y estos no van a ingresar a la tierra. Entonces es para que nosotros examinemos nuestra condición, si en verdad Dios es real en nuestra vida o si Dios a veces debe de estar o en otras ocasiones no debe de estar. Recordemos lo siguiente: cuando Dios no está, las cosas no van a funcionar bien, pero cuando Dios está, las cosas tienen que funcionar bien. Ahora bien, el tema del mensaje de esta mañana, bien podría yo decir que es el tema del libro de los Jueces, y estriba en estas palabras repetitivas. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Estas palabras usted las va a encontrar varias veces en el libro de los Jueces, dando a entender que habían ocasiones en que reconocían a Dios absolutamente, pero que venían momentos o situaciones en que ellos se desviaban y comenzaban a rendirle culto a otras deidades, a las deidades de los cananeos, en contraposición a la orden y al mandato de Dios sobre reconocerlo como el único Dios a través de todos los tiempos. El libro de Jueces presenta un periodo triste de desintegración nacional. Usted va a ver que en el comienzo están unidos como tribus, pero en un momento comienzan a mostrar ciertas diferencias entre ellos y no se ven como hermanos, y empiezan entonces a ocasionarse problemas entre ellos mismos, al punto de que llega el instante en que los dichos de Dios no son tomados en cuenta, y como ya hemos leído, cada uno hacía lo que bien le parecía. Además, es un período de infidelidad al Señor. Repetidas veces vamos a leer sobre la desobediencia de ellos. Dios fue muy claro en lo que esperaba del pueblo, aquello que venía a formar parte de su pacto. Dios está invitándoles a pactar, Dios está siendo fiel al pacto, pero ellos han trastornado lo que han pactado con Dios y se volvieron a la infidelidad hacia Él. Y por otro lado, el libro de los Jueces nos muestra un período de perversión espiritual. En contraposición a lo que ya Dios ha establecido, ellos entran como en un desafío y hacen lo que más les viene en gana, y no se dan cuenta que con esas actitudes estarían alejando a Dios. Usted va a leer en el libro de los Jueces que cuando les apretaba el zapato excesivamente, como decimos, ellos reconocían que era por su infidelidad y entonces acudían a Dios. Y cuando ya entraban en una relación íntima de estima, de aprecio, de devoción, de reconocimiento, la calma llegaba a todos ellos.
Pero de repente volvían a sus caminos que no agradaban al Señor, y entonces Dios, ya sea que se levantara Él contra ellos o que levantara a sus enemigos también en contra de ellos, era una manera de hacerse sentir, pero no de algo agradable, sino de una manera como de juicio sobre ellos, castigo sobre ellos, a causa de su infidelidad y de su perversión espiritual. Los versículos 1 y 3 revelan la importancia de que haya un líder que guíe, administre, corrija e inspire al pueblo. Cuando Josué muere, queda un vacío de liderazgo, y en ese momento el pueblo todavía está reconociendo que se puede consultar a Dios, no que no era necesario el líder. Pero en ese momento los que tenían que asumir en parte la dirección, las determinaciones, decisiones del pueblo serían los ancianos, los líderes de las familias. Y fue precisamente este sector el que comenzó a indagar, a pedir dirección del Señor. Pero llega el momento en que como que querían otros asumir la dirección o el liderazgo, y no teniendo un caudillo que tomara el lugar de Josué, todo se volvió desordenado y caótico. El pueblo veía todo esto y todavía no escarmentaba. Se estaban dando cuenta de lo que les ocurría, pero no tenían la iniciativa de volver a Dios. Hermanos, este es el pueblo privilegiado de la antigüedad. Este es el pueblo de las grandes oportunidades. Este es el pueblo en el cual Dios se ofreció ser su Dios. Este es el pueblo que gozaría de todos los favores y las bondades de ese Dios. Pero ¿qué ocurrió en un momento? Como que Dios les había fallado, o como que estaban hastiados de Dios. O como que eso repetitivo, Dios, 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 llegó un momento en que ya no tenía significado ni importancia. Ya era quizás un cansancio estar oyendo sobre Dios, sobre Dios, sobre Dios, sobre Dios, sobre Dios. Y que acaso aquí no hay otro tema del que debemos de hablar, sino que tenemos que estar hablando siempre de Dios. Parece que eso es lo que en algún momento puede suceder al pueblo de Dios hoy. Que el pueblo de Dios se vea como hastiado de que se le esté recordando quién es Dios, qué produce Dios y cuál es la responsabilidad nuestra como pueblo. Nosotros tenemos una dicha hoy. Ese Dios de ese pueblo es el Dios nuestro hoy, porque Él dijo: llamaré pueblo que no es mi pueblo y los provocaré a ustedes a celo, porque ellos también dirán: nosotros somos del pueblo de Dios, no según la carne, pero según la fe de nuestro padre Abraham. Ahora, hay algo hermoso acá, y es lo que titulo un llamado a recordar. El capítulo 24 de Josué es el capítulo que nos muestra como el cierre de este ciclo de liderazgo. Convoca a los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo, sabiendo que sus días estaban llegando al final, y que tenía él que asegurarse de que tomarían la responsabilidad que les correspondía en cuanto a la dirección del pueblo, porque había todavía territorio que conquistar. Josué no ha terminado la conquista de la tierra. Hay todavía unos pueblos, unas comarcas que hay que conquistar, y ellos tenían que completar la obra. Y tenían que hacerlo en base a lo que ya previamente Dios había determinado cómo sería y qué harían entre ellos.
Estos tenían una claridad de lo que habían logrado mediante la dirección de Josué, pero sobre todo del poder de Dios a favor de ellos. Josué les hace un recorrido desde Abraham, los lleva en el tiempo de estar en Egipto, los conduce por el desierto recordándoles cómo una y otra vez Dios se movía, Dios se manifestaba y Dios operaba en lo sobrenatural, cosas maravillosas, extraordinarias. Todo eso ocurrido, les decía Josué, era la presencia de Dios y la fidelidad de Dios sobre nosotros como pueblo. Si ustedes quieren garantizarse en ser victoriosos en lo que todavía falta por conquistar, recuerden a Dios en cada paso que den y hagan conforme a lo que Él espera o Él ha establecido. Ellos representaban a la generación que sobrevivió en el desierto. Ellos podían recordar que sus padres no lograron ingresar a la tierra prometida a causa de la incredulidad, a causa de la desobediencia, a causa de estar riñendo con Dios, con palabras como estas. Nos iba mejor cuando éramos o estábamos en Egipto. Allá nos servían pero platadas de comida. Y aquí en este desierto estamos muriéndonos. Como que a Dios le place, le complace que nos ocurra lo que nos está ocurriendo. Entonces Dios determina y dice: estos no entrarán, sino solamente Josué y Caleb y los hijos de estos. Esta generación entonces que sobrevivió en el desierto eran los que iban a terminar, a concluir la conquista. Y algo que Josué les hace ver que usted debe de pensarlo también, y en el transcurso de los mensajes aparecerá, el hecho de que fueron como nómadas en el desierto. Nunca tuvieron ellos casa y ahora han entrado a la tierra prometida y ahora están habitando en casas construidas, en casas en buenas condiciones, en casas con mucha seguridad. Viene Josué y les dice: ustedes nunca habían tenido una casa y ahora ustedes tienen una casa y no han trabajado para esa casa. Ustedes ahora tienen abundancia, digamos, de cereales y ustedes no han trabajado para ello, sino que aquellos trabajaron y ustedes están cosechando. Dios les está diciendo: valoren. Sus padres no tuvieron donde vivir, ahora ustedes tienen donde vivir. Posiblemente, hermanos, nuestros hijos no nos acompañen cuando les hablamos en términos así, porque no tenemos posiblemente la forma adecuada para hacerles ver las diferencias. Por ejemplo, agradezcan. Así hablamos, ya como digo, no tenemos la forma, ¿verdad? Agradezcan. Yo siempre anduve en bicicleta y ahora usted en carro. Agradezcan. Yo viví de esta manera, pero miren ahora ustedes. Eso es el plan de Dios, hermanos. Que nosotros, si no tuvimos tal o cual cosa, que nuestros hijos lo tengan. Pero lo que se le está advirtiendo a los hijos es: valoren lo que por la gracia de Dios ahora ustedes ostentan y que sus padres nunca lo tuvieron. Con el perdón de mi casa, de mi familia, pero es la verdad. Nuestra hija no teníamos una hamaca para ella. Y una cobijita ya desvencijada ocupamos para que fuera su hamaca. Y no teníamos para una hamaca, entonces eso pusimos. Pero llegó el momento que vino nuestra nieta y nuestra nieta sí tuvo una hamaca.
Ya está la diferencia. Aquella no tuvo hamaca, nuestra nieta tuvo hamaca. Mi hija tuvo que estar en la cuna de su mamá. Y esa cuna pasaron como cuatro más. Entonces como quinta vino nuestra hija. Y ahí le dimos una pintadita a esa cuna. Pero la bendición fue que nuestra nieta tuvo una linda cuna. Entonces lo que Dios está diciendo a través, recuerden que sus padres no poseyeron tal o cual cosa y ustedes hoy por la gracia y la misericordia de Dios están contando con ello. Que los hijos no se sientan mal cuando les recordemos que es por la misericordia, que es por la gracia de Dios y que debemos de agradecerle y debemos demostrar fidelidad en todo momento, y los hijos no se deben de incomodar. Pero los hijos se incomodan. Ya saliste con lo mismo. Ese era tu tiempo. Y te conformando ahora los tiempos. ¿Y yo qué culpa tengo que mi abuelo o tu padre ha sido como fue? Y no me digas que vos sos bueno por lo que me has dado. Y bueno, hay a veces un desprestigio en ese sentido. Ahora, en este marco otra vez de Josué 24, no solamente les hace un recordatorio de la providencia de Dios, de la presencia de Dios, sino que les instó a servir solo al Señor. Él viene a confrontarles diciéndoles: ustedes no tienen por qué servir a los dioses de los cananeos, ni a los dioses que vuestros padres han adoptado o adoptaron. Ustedes tienen que adorar exclusivamente al Dios de Abraham, al Dios de Moisés, y no pueden ni deben de adorar otro Dios. Para ese momento, esta generación determinantemente dijeron: nosotros vamos a servir solo a Dios. Vino Josué todavía y dice: mire, señores, no se anticipen tanto haciendo promesas como esa, porque deben de saber quién es Dios. Dios es un Dios santo, es un Dios celoso, y no estén diciendo así tan livianamente: nosotros vamos a servir a Dios. Aún reconviniéndoles, ellos afirman diciendo: estamos de acuerdo, nosotros vamos a servir a Dios. Ya Josué había puesto posición. Por mi parte, les dijo, mi familia y yo serviremos al Señor. Ahora ellos reiteran: nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. Solo al Señor nuestro Dios vamos a servir y solo a Él obedeceremos. Si usted gusta ver esto como parte de lo que se conoce la ley de la repetición, pues aquí está Josué recordándole sobre quién es Dios, recordándole sobre lo que Dios ha hecho, recordándole sobre lo que Dios espera. Y esa es nuestra responsabilidad en este momento: hacerles ver a ustedes quién es Dios, hacerles ver a ustedes qué es lo que ha hecho Dios y hacerles ver a ustedes qué es lo que Dios espera, valga de cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos por Dios a lo largo de su vida? No debe ninguno de decir que Dios no lo ha bendecido. Que no tiene esos carros bañados de oro de los que llevaron a Londres para exhibir, esa es otra cosa. Usted debe de decir: gracias, Señor, porque a través de los días te has mostrado y aquí estoy todavía. Había momentos en que pensé que yo no iba a salir de lo que me estaba afectando, pero aquí estoy. Tú lo has permitido, Señor. Y lo has permitido porque tienes planes conmigo. Como dijo el escritor, el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Si usted y yo despertamos este día, es que está funcionando el plan y el proyecto de Dios aquí en la tierra, según
lo planificó previamente. Usted y yo no somos un accidente. Usted y yo no somos alguien que vive solo para vivir, por vivir. El Señor nos puso en este momento con un propósito. Propósitos personales, propósitos familiares, propósitos laborales, propósitos profesionales y propósitos como ciudadanos de esta nación. Queridos hermanos, no se cansen escuchar las repeticiones que desde este púlpito venimos a hacerle de acuerdo a la palabra de Dios. Que no se nos olvide lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios espera. Ahora, en segundo lugar, les comento sobre la idea un comienzo que duró poco. Un comienzo que duró poco. Después de haber reactivado el pacto entre ellos y Dios, se abre el telón del libro de los jueces con un comienzo de consulta directa a Dios. En este sentido vamos bien. Ellos ya no están allí esperando las directrices de Josué, pero Josué ha plasmado la dependencia de ellos hacia Dios. Y como decir, cuando ustedes quieran tomar decisiones o para seguir avanzando en lo que queda, busquen, consulten a Dios. Y eso hicieron. El texto bíblico reza: después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor. Qué interesante. No vamos a dar un paso sin antes preguntar al Señor. Señor, hay cosas pendientes. ¿Quién va a subir primero de entre nosotros? Vino Dios y les dijo: va a subir Judá. Judá va a subir primero. Y vino Judá, entendió que Dios está dando respuesta y suben para conquistar. Y la palabra de Dios dice que conquistaron porque el Señor estaba con ellos. ¿Quién no se va a regocijar al saber que Dios está para enfrentar cualquier situación, cualquier circunstancia, y que se puede conquistar en el nombre del Señor? No sé ante qué situación usted está, pero dígale al Señor: Señor, subiré, actuaré, procederé, Señor. Háblame, por favor, Señor. Y cuando ya Dios le hable, entonces si es para actuar, actúe. Y si es para esperar, espere. Si es para actuar, actúe. Si es para esperar, espere. Si es para actuar, para proceder, actúe. Y si es para esperar, espere. Porque nada que esté en el proyecto y en el plan de Dios se atrasará o se anticipará. Ahora, esto de alguna manera denota dos cosas: la ausencia de un líder o que estaba funcionando el pacto ratificado por ellos con Dios. De una manera u otra, ellos se habían dado cuenta que la presencia de Dios sería fundamental para lo que tenían por delante. Y Dios, hermanos, me agrada decirlo así, no se incomoda con que nosotros busquemos su presencia, su rostro, o que vengamos a repetirle lo mismo. Dios no se incomoda. Dios está a la disposición nuestra en el buen sentido de la palabra. Él quiere ejecutar su proyecto. Él no quiere dejar las cosas a media. Y así hemos escuchado una y otra vez de que Dios no deja a medias lo que comienza. Y Él ha empezado una obra en usted y en mí. Y Él sigue trabajando, Él sigue funcionando. Él tiene algo trascendental y maravilloso en este proceso. Dejemos que Él actúe, dejemos que Él obre, experimentemos su gloria y su gracia en cada momento de nuestra vida. Dice que el Señor estaba con los hombres de Judá. Dice que el Señor estaba con ellos. Pero me detengo un momento en esto. Pero también los cananeos
estaban dispuestos a no abandonar su tierra, que iban a presentar resistencia, como en una actitud testaruda. El texto dice: los cananeos estaban decididos a permanecer en esa tierra. ¿Acaso eso era lo que Dios quería? No. Dios quería que todos estos desaparecieran, y aunque algunos juzguen a Dios por eso, pero ese es Dios. No deje a ninguno con vida. Ese es Dios. Y si alguien quiere discutirle eso a Dios, que lo discuta. Pero no va a cambiar la idea de que cuando Dios dijo esto, corte, corte. No nos gusta un Dios así, ¿verdad? Tiene que cortar esto. Y como en algún instante el pueblo mostró cierta complacencia a cosas que no tenían que hacer, esa complacencia fue la que le dio oportunidad a los cananeos a estar en la tierra, y ahora que se les ha dado la oportunidad, dijeron: aquí nos vamos a quedar. Y en un instante ellos empezaron a tener influencias en el pueblo. Y esa influencia llegó hasta la amistad, y esa amistad a crear matrimonios mixtos. Algo que Dios había dicho que no debería suceder, sucedió. Entonces se les está dando oportunidad a los cananeos a que sigan dentro de la tierra, conviviendo y compartiendo con ellos. Y hasta el día de hoy, esa es la historia. Sí hay una parte en la Sagrada Escritura, versículo 28 del capítulo 1, que dice: solo cuando Israel se hizo fuerte, supo someter a los cananeos a trabajos forzados, aunque nunca pudo expulsarlos del todo. No los pudieron expulsar del todo. Y ahí podía entrar el sentimentalismo. Pero es buena esposa, papá. Es buen esposo, papá. Pero mire lo que dice aquí: que no tenía que unirse a ese tipo de personas. Y hermanos, los cananeos, espiritualmente hablando, están introducidos en nuestras decisiones, están introducidos en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y ya es difícil humanamente cambiar esa historia. Si usted y yo deseamos una presencia de Dios real, una presencia de bendición, está en nuestra decisión de darle el lugar que a Él le corresponde. Si usted quiere un Dios que esté distante, como indiferente a sus asuntos personales, pues manténgase en lo que usted suele hacer. No sé si va a clasificar, cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo así soy, pastor. Por más que me digan que yo sea diferente, yo así soy. A mi mamá salgo, dice. A mí mi papá me dijo: sea machito, porque a mí me encantan los machos. Por eso soy así. Hermanos, Dios es un Dios noble, Dios es un Dios fiel. Que esta historia de los jueces pueda de alguna manera llevarnos a ver cuál es nuestro estado, nuestra condición relacional con el Señor. Para ir finalizando esta parte, quiero recordarles y recordarnos
según las palabras de San Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6, cuál era nuestro estado y cuál es nuestro presente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Venimos de un estado de muerte, ahora estamos en un estado de vida. Venimos de un estado de ausencia de Dios, ahora estamos en un estado de una presencia maravillosa de Dios en nuestra vida. Entonces esta condición nos sitúa en posiciones de privilegio. Primero, nos permite disfrutar de su presencia. Yo no sé si usted se regocija al saber que puede accesar a Dios y puede disfrutar de su presencia. Puede llamarlo Abba Padre. Puede decir esas promesas que tú has hecho, Señor, las hago mías. Puede estar seguro de la provisión con la que Dios le va a coronar. Pero algo que es determinante y es una decisión muy personal es a mantener una relación de obediencia y de fidelidad con Él. Nadie puede ser fiel por usted. Nadie puede obedecer por usted. Nadie puede cambiar por usted. Hay cosas que nosotros hacemos que nos corresponde solamente hacerlo nosotros. Y en este caso, nadie se va a arrepentir por usted. Que alguien venga y le diga, vaya, ya oíste el mensaje, arrepiéntete por mí. No. Usted tiene que arrepentirse o decidir otra cosa. Pero usted no puede esperar que otro haga lo que le corresponde a usted. Sí, soy consciente de que por la fidelidad de usted, estimada señora, su casa puede ser bendecida por su fidelidad. Pero si se trata de una relación que compete a lo individual, es para cada uno. Si su esposo no es cristiano, usted puede orar porque él llegue a ser cristiano o viceversa. Pero en nuestra cancha está si Dios se ha de mostrar de manera positiva o si Dios se mostrará de una manera no muy grata. A veces Dios sí, a veces Dios no. Cuando Dios está, todo sale bien. Y si Dios no está, todo sale mal. Yo y usted anhelemos la gracia de la presencia de Dios hasta el último momento que estemos aquí en la tierra.